Bienvenidos a un programa especial de 40 minutos de RSE que hoy propone un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli, referente en responsabilidad social, y el titular de la Sindicatura General de la Nación, doctor Daniel Reposo. Comenzamos a compartir esta charla sobre la gestión, el control, el rol del Estado y la realidad política y social. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos un par de reflexiones que queremos hacer con vos, un poco vinculadas al control, un poco vinculadas a la gestión, a la responsabilidad social y un poco algo que en algún momento charlamos de hacer, y es una suerte de evaluación o de mirada a aquella gran charla, aquella conferencia, aquella presentación, aquel discurso tan importante de Néstor Kirchner en el año 2004, cuando nos venía a proponer un sueño. De todas esas cosas queremos charlar hoy, pero darte por sobre todas las cosas la bienvenida al programa. Bueno, muchísimas gracias, Alessandra, y sobre todo bienvenido a la Sindicatura General de la Nación. Bueno, gracias, Daniel. Sindicatura General de la Nación. Mucha gente no sabe qué es esto. La Sindicatura General de la Nación es un nombre para mucha gente y nada más. Contanos un poco sobre este organismo, contanos un poco sobre qué es tu tarea específica, qué es el control interno del Poder Ejecutivo Nacional, para poner en tema a la gente. Perfecto. Este es un organismo que nace en el año 1993, que tiene por objeto en la Argentina hacer controles. Hay dos tipos de controles, uno en manos del Congreso de la Nación, lo ejecuta a través de la Auditoría General de la Nación, que es un órgano técnico, y hace el control externo. La Sindicatura General de la Nación, en cambio, depende del Poder Ejecutivo Nacional y tiene a su cargo el control interno de todos los organismos y entidades del Estado Nacional. ¿Qué significa esto? El Congreso aprueba a través de sus representantes, el del pueblo y de las provincias, las cuentas, y después a la finalización del ciclo presupuestario, del año calendario, lo que genera es ese control que se haya gastado conforme a lo que instruyó y generó el Congreso de la Nación. Mientras que el control interno, lo que hace la Sindicatura General de la Nación, en definitiva, es que esa marcha de la gestión por parte de las áreas del Poder Ejecutivo Nacional estén fortalecidas y haya un monitoreo constante de sus actividades. Cuando se detecta una debilidad, ahí están los organismos de control interno, que están integrados por la Sindicatura General de la Nación y unas unidades de auditoría interna que dependen del titular de cada organismo, para monitorear y, en definitiva, ayudar a quien gestiona a mostrarle las debilidades para que se fortalezcan de inmediato. Entonces, claramente, para cualquiera que escucha, del Poder Legislativo depende la Auditoría General de la Nación, y es un órgano hoy de la Constitución, y la Sindicatura General de la Nación acompaña en su gestión al Poder Ejecutivo. ¿Podemos hablar de eso cuando hablamos de control concomitante? Exactamente. En esto es fundamental trabajar en forma conjunta para que el derecho que tiene que brindar el Estado a cada ciudadano llegue con todos los controles y absolutamente con la transparencia necesaria que tiene que actuar un funcionario público, un servidor público, un representante del pueblo a través de la presidenta, que tiene a aquellos ministros, a aquellos secretarios, a aquellos titulares de organismo generando derechos. Para esto está el monitoreo constante, y esto, lo que ha cambiado en la Argentina, tiene que ver con hacerlo en tiempo real. Antes se tomaba el control en forma extemporánea, es decir, uno controlaba de lo general a lo particular una acción de un gobierno, y después, meses después, informaba, y esto no le servía a nadie. Era generar
en términos concretos autopsias, que era determinar cuál había sido el error, pero ya el dinero público había sido malgastado, ya aquel que tenía un derecho no le había llegado ese derecho, y esto es lo que tiene que ver, el control concomitante, es hacerlo en tiempo real, estar al lado de quien gestiona, cada uno cumpliendo el rol, y mostrando a través de herramientas específicas cuáles son los errores y ayudarlo además a subsanarlo. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo ves a la gente en este periodo que te ha tocado estar al frente de este organismo? A la gente, al común de la gente, al ciudadano de a pie, como solemos decir, en relación al control. ¿Se involucra, no se involucra? ¿Es importante la participación ciudadana? ¿Es importante el control social? ¿Se está haciendo algo vinculado a esto desde el organismo? Sí, se ha trabajado mucho. En estos últimos 12 años se ha empoderado a cada uno de los ciudadanos para que haya mayor participación social. Hoy la gente ya habla de qué es lo que sucede, pero también lo que corresponde es informar bien, porque los organismos de control muchas veces se lo toma como áreas o organismos de investigación, y esto hay organismos específicos, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción. Nosotros lo que generamos es un trabajo del control que tiene que ver con la gestión, de monitorear en forma permanente, como ya habíamos dicho, y generar en esto que la gente participe es vital. Y participa a través de distintas herramientas. Digo, no hay que confundir, porque esto también hay mucha confusión respecto a de qué forma participar las personas, porque cuando uno toma una herramienta, muchas veces lo que sucede es que hay intereses, ya sea intereses políticos que tienen que ver con denostar al otro, hay intereses económicos que tienen que ver, muchas empresas están viendo a ver ¿dónde surge un negocio? Un error, y donde hay un error, y a través de ese error salir a proponer un negocio a los distintos organismos del Estado. Entonces, digo... El límite es muy delgado. El límite es muy delgado, y en esto vos nombraste al presidente Kirchner en su famosa plataforma estratégica de concepción del Estado, en su discurso del 25 de mayo del año 2003. Él hablaba ahí de anteponer el interés colectivo por el interés individual, dejar los egocentrismos, porque en definitiva todos queremos lo mismo, pensamos distinto, pero queremos el bien común, y lograr el bienestar de la gente se logra a través de una participación auténtica, y anteponiendo los intereses colectivos por sobre los intereses individuales. Esto es vital. En esto la participación social tiene que estar muy bien regulada, muy bien pensada, y tratar de detectar aquellas organizaciones, personas que usufructúan para sí, o para un negocio, o para un fin político, para denostar al gobierno de turno, y en esto hay que ser muy cautelosos. Y Kirchner también decía y dijo en aquel memorable discurso que la economía, el mercado organizaba económicamente, pero que no articulaba socialmente. Esto, si se quiere, tiene que ver con la tarea propia del Estado, de esa construcción, pero también en el marco del derecho y el deber de informar, hay que ser muy cautelosos también, porque realmente hay riesgos muy importantes. Articular socialmente en el tema del derecho a la información tiene que ver también con una mirada efectivamente a quién está pidiendo, por qué y para qué. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Uno va madurando con la democracia en el día a día, digamos, no es lo mismo cuál era el objetivo de un gobierno en los años 80 que en los años 90 que en la época actual. Claro. Y sobre todo también hay que tener una cosa muy clara, que muchas organizaciones no gubernamentales, si uno le levanta el velo, detrás de ellos hay intereses espurios que nada tienen que ver con esto que decía Kirchner, de cuidar al otro y trabajar en función del progreso social, porque en definitiva
digamos, todo gobernante, toda persona, toda familia, lo que necesita y aspira a que sus hijos de forma legítima superen a sus padres, dándole la oportunidad de poder trabajar, mejoren sus condiciones de ingresos, sus condiciones sociales. Digamos, todo el ascenso social está visto de esta manera, que los servidores públicos nos comprometamos, esta cuestión y esta dialéctica de hablar del hombre común involucrado en la gestión de gobierno, donde un gobierno, la gestión se hace en el día a día, pensando siempre en la gente que necesita, que esto es el eje central. Y por ahí el derecho a la información tiene que ver con esto, ¿no? De no desviar el objeto. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Germán Ejarque, desde la función pública, derribar barreras en favor de la igualdad. Además, la suma de las partes, transformar el dolor en acción para el cambio. La columna del doctor Bernardo Klicksberg y, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE, conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Seguimos compartiendo este interesante diálogo que mantuvieron la doctora Alessandra Minichelli y el síndico general de la Nación, Daniel Reposo. Una de las cosas que proponía Kirchner también era empezar a trabajar para medir el éxito, ¿no? Empezar a evaluar un poco, que como siempre decimos también en el programa, si los objetivos que se van fijando como metas al diseñarse una acción de gobierno o una política pública se logran plasmar en lo que la realidad le demanda, logran cumplir con su objetivo. ¿Qué mirada tiene la CIGEN en esto? ¿Cómo trabaja? Bueno, acá hubo un cambio de paradigmas a través de ese gran discurso que, digo, no fue ni más ni menos que el planeamiento estratégico de una organización, en este caso el Estado, hacia la gente. Y esto tiene que ver con poder cumplir con el objetivo básico, que es el del ascenso social, el del bienestar de la gente, el de que haya una Argentina con crecimiento, y sobre todo con esta cuestión fundamental que es la inclusión social. Los organismos de control, en este caso, veníamos de una mirada que viene del 1870, que es aquel organismo de control punitivo que ante cualquier cosa sancionaba y no reparaba. El esfuerzo colectivo que importó ese gran discurso fue cambiar nuestras cabezas. Sí. Es decir, bueno, pensemos en la gente, pongámosle rostro humano al control y sobre todas las cuestiones poder acompañar y medir en tiempo real la gestión. Para eso no solo generamos herramientas que monitoreen en forma permanente, sino trabajar con indicadores de gestión. ¿Qué importa esto? Si, por ejemplo, ante una determinada medida de gobierno, ¿cómo impacta? Y hemos hablado muchas veces con diferentes, a través de distintos informes, que como habla la sindicatura, que es a través de un plan de potabilización y de acercarle el agua a la gente a través de AISA, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Desarrollo, donde se trabaja articuladamente, poder medir el efecto que provocaba eso. Eso provocó que bajaran los niveles de mortalidad infantil, eso provocó que la gente tuviese un mejor estándar de vida. Datos ciertos para poder informar. Este tipo de aportes ayudan y contribuyen a que se genere un círculo virtuoso y se vaya midiendo qué es lo que se está haciendo para seguir mejorando y seguir trabajando en aspectos. O el otro gran supuesto es de tener un mapa de las necesidades como país a través de una plataforma estratégica, a través de una planificación estratégica y ver en cada punto que se programó y después ir midiendo esa programación para ver cómo se va ejecutando. La planificación, bueno, fue un punto central del planteo político de Néstor Kirchner. De hecho, creó un Ministerio de Planificación Federal para trabajar sobre todos los temas. Y también planteó y dejó planteado el tema de federalizar
programas, federalizar planes sociales en su primera etapa, estamos hablando del año 2003-2007, luego quizás cambió la impronta. Contanos un poco el contraponer a esa red de planes sociales que era gestión pura, acciones y políticas públicas o acciones positivas desde el Estado. ¿Qué pasó en la SIGEN? ¿Cuál fue la contracara, ¿no? En el marco de la... Sí, generó un gran terremoto porque, digamos, con nuestras estructuras no estábamos preparados, porque estamos en un país representativo, republicano y federal. Federal importa que cada una de las provincias tengan sus propios mecanismos de control a través de los tribunales de cuentas, sindicaturas, auditorías. ¿Y qué sucedía? Cuando uno implementaba un programa de inclusión social que salía desde la nación e impactaba en una provincia, ¿quién era el que controlaba? ¿La nación a través de la sindicatura general o la provincia? Y esto fue un tema muy álgido que Néstor Kirchner lo solucionó de una forma muy pragmática, donde esto hay que aprender en la vida, donde que primero viene el hecho y luego el derecho. Generó un gran convenio entre todos los organismos de control, los juntó creando una red federal de control, integrándola, dándole herramientas, dándole recursos, que es suficiente, y dándole capacitación. Y poniendo al conocedor de la realidad local a controlar en forma y monitorear en forma permanente los distintos programas que se estaban ejecutando en cada una de las provincias. Esto importó que en tiempo real, cuando se detectaba una debilidad, inmediatamente se constituía un comité de los que estaban dentro de la gestión y podían resolverlo, y esa debilidad, esa observación detectada, como hablamos en términos técnicos, se podía subsanar de forma inmediata. Esto, digo, ha sido uno de los cambios de paradigma en materia de control. La verdad que el discurso inicial de Néstor Kirchner impactó luego en la realidad concreta, con esto que vos decís de cambio de paradigma, desde el control, desde la gestión, desde distinta mirada, porque lo que traía claramente era una distinta mirada para empezar a aplicar, como muchas veces decimos, la misma Constitución Nacional. Hasta ahora, la reforma del 94 estaba dormida. El tema de la mirada a acciones positivas desde el Estado para que se mejorara la condición de desigualdad del ciudadano o de las personas, o se mejoraran las asimetrías regionales, era como que no existían, nadie miraba al Estado interviniendo y actuando. Y él, en ese primer discurso, es como que marcó lineamientos bien precisos, tanto para la gestión como para el control. Este fue un discurso distinto porque se le entregó en forma previa, cuando llegaba a cada uno de estos representantes, el discurso de manera escrita. Claro. Cosa de que cada uno pudiese monitorear como diputado, como senador, y pudiera hacer el seguimiento que tienen que hacer los representantes del pueblo. Por eso digo que es un verdadero plan estratégico del Estado. Claro. Y si uno lo ve hoy, estaba centrado en el ser humano, en la persona que necesitaba y en las asimetrías que produce la economía, porque en esto de dejar librado al mercado y controlar la inflación generaba mucha pobreza, porque quien controló al mercado fueron aquellos que tenían más dinero. Entonces, esa mirada, donde involucró a los organismos de control específicamente, tiene que ver con tener una visión estratégica de lo que es el Estado, tener una visión moderna de lo que es el Estado, contemporánea, y sobre todas las cosas que sea el fin de un principio. Hoy estamos culminando un periodo de estos 12 años y esa plataforma sigue vigente para poder continuarla, porque viene la otra etapa, que es la de seguir consolidando estos derechos, seguir articulándolo, y en esto el rol que tiene el ciudadano a través de sus representantes, el rol que tienen los órganos de control, son vitales. Y es importante lo que estás diciendo porque, digamos que paso siguiente, desde la Sindicatura General de la Nación se creó un instituto de control de la gestión pública, un instituto justamente para esto, ¿no? Para poder
conocer lo que hay que controlar para poder informarse cada vez más. Este instituto que además lleva la impronta de la responsabilidad social, y es el motivo por el que también el Instituto de Control de la Gestión Pública participa y acompaña a los congresos internacionales de responsabilidad social, digamos que es como el semillero para poder darle otra mirada a la persona y darle otra mirada a la tarea de control y al conocimiento preciso de la gestión. ¿Por qué no nos contás un poco cómo funciona el instituto? Sí, este gran programa estratégico, hecho por Néstor Kirchner, como forma de equipo, tuvo etapas. Cumplida la primera etapa, que era ordenar, generar derechos, empezar a establecerlos, había que seguir operativizándolos. Para esto se necesitaba de personal, y en esto que también dice Néstor Kirchner, ¿no?, que es básico, que la gestión no se la debe medir a través de los discursos de sus gobernantes, sino del trabajo de sus equipos. Los hechos concretos y el trabajo en equipo. Esto era vital, y para esto la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que hizo fue encomendar a la Sindicatura General de la Nación la creación de un instituto, que es un instituto que depende de la sindicatura, pero además está trabajando con la Jefatura de Gabinete de Ministros, con su área de capacitación y formación profesional. Y la mirada es formar a todos aquellos que integramos, los trabajadores públicos del control, en las nuevas técnicas que hay, no solo del control, sino también provocar disparadores, pensamiento crítico, generar investigaciones para mejorar los controles y sobre todo también volcarlos sobre quienes están a cargo de la gestión, para que sepan que día a día y actualizarlos en las nuevas técnicas que tienen que ver con mejorar la gestión. Esto fue un cambio fundamental y sobre todo como eje central del instituto, la responsabilidad social. El primer gran programa que articuló y corta transversalmente a todos y cada uno de los programas de formación profesional, que hoy hay más de 26.000 alumnos de todo el país, tiene que ver con eso, de poner la mirada en la gente, el compromiso con el otro. Por eso, digamos, el gran eje que tuvo este discurso de Néstor Kirchner, esta plataforma, este programa estratégico, es el eje está el eje en la responsabilidad social, ¿no? Yo siempre digo que uno de los que primero han hablado de responsabilidad social ha sido Néstor Kirchner, y una de las cosas que quizás nos queda como reflexión es que él venía con 10 años de gestión en una provincia a la que puso de pie, venía sabiendo y conociendo lo que había que hacer en el Estado Nacional, y dejó planteadas las bases para después de sus 4 años, los 12 años siguientes. O sea, hay como una continuidad muy importante en todos los sectores, creo yo, y justo ahora que estamos en una terminación de gestión o de mandato presidencial, lo importante, creo, como mensaje es decir, misión cumplida ya por el 2007, una continuación de todo lo que faltaba por hacer con una convocatoria general y un desafío futuro, ¿no?, de todas las líneas de trabajo y las líneas de pensamiento que dejó, y el fomento a la creatividad y a la participación ciudadana, que es lo que se viene, creo yo, con el tema de la responsabilidad social y la profundización en este eje temático, ¿no? Sí, en esto tiene mucho que ver la responsabilidad social como eje, como bien decís vos, porque aunque pensemos distinto, aunque generemos de distintos espacios políticos, como él habla, el fin tiene que ser el mismo, el bien común, el crecimiento social, el de la inclusión, de que todo el mundo tenga los mismos derechos y en el mismo tiempo. Él hablaba de que el mismo nivel educativo que tiene el chico de la capital federal lo tenga el del norte, que estas son las cosas, los grandes desafíos que se están trabajando, se están cumpliendo, pero hoy lo vemos con la tecnología. Hoy hablamos de tener ya el 4G
cuando hay zonas del interior del país que todavía no tienen internet, entonces era volcar una gran red de fibra óptica, una gran red satelital donde se va alumbrando día a día, y hoy acceden personas que no tenían la posibilidad de poder hablar con sus hijos que se iban a estudiar a las grandes ciudades o a través de estos medios teletécnicos, que es vital para el desarrollo de una familia y el eje central para mantener la comunicación con los hijos, con los nietos, y esto tiene que ver como eje de la responsabilidad social. La verdad, Daniel, muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar un poco y que todos conozcan lo que hace la Sindicatura General, y sobre todo por esta mirada sencilla, precisa sobre lineamientos de un gran pensamiento que fue el de Néstor Kirchner, y un poco misión cumplida, a partir del cual se evalúa la gestión pública desde los organismos públicos, se acompaña al ciudadano a que conozca mejor, se les dan las herramientas para seguir construyendo la patria, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y después, hasta hoy, y después. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo.